Muy bien, vamos a continuar con lo que habíamos empezado en la clase anterior. En este caso tenemos el siguiente ejercicio. Dado el triángulo ABC, vamos a hallar el giro, la composición del giro retrógrado de centro B y ángulo B con el giro directo de centro A y ángulo A aplicado al segmento BC nada más, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer un triángulo cualquiera, ¿sí? Vamos a comenzar entonces con el dibujo del triángulo ABC, ahí estamos, ¿sí? Y vamos a mencionar entonces los vértices A, B y C. Muy bien, lo que nosotros tenemos que transformar es el segmento BC, así que le voy a hacer estas marquitas acá para poder hacer los giros que nos piden. Recuerden que nos piden primero el giro de centro A y ángulo A. Entonces necesitamos que cada uno de los vértices del segmento estén unidos con A, que eso ya lo tenemos, y transportar, ¿no es cierto?, el ángulo A. Ahora, fíjense que hay ciertas comodidades en este caso. ¿Comodidades en qué sentido? Que si yo uno B con A y quiero marcar el ángulo va a estar sobre esto. Con lo cual, a B ya lo puedo transformar. Lo que voy a hacer ahora, además, es marcar C con A y trasladar ese ángulo que está ahí. Recordemos que para trasladar el ángulo necesitamos el compás, con lo cual vamos a marcar el ángulo este que nos corresponde. Muy bien, entonces vamos a marcar una determinada medida, ¿sí? Haciendo centro en A. Bien, recordemos cómo era este procedimiento. Lo que nosotros hacíamos era hacer un arco, está bien, y sobre esta línea íbamos a hacer el mismo arco, y lo que íbamos a hacer luego era tomar la medida que había desde la intersección de esta parte del arco con esta parte del arco, y con esa medida bien tomada, lo que íbamos a hacer era pararnos en la línea que unía a C y hacer el arquito correspondiente, entonces el ángulo lo íbamos a tener ahí. Bueno, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que sobre la línea que voy a trazar ahora, desde A hasta donde se cortan esos dos, ahí tengo el punto C', porque esta amplitud es la amplitud del ángulo A. ¿Sí? Ahora sí vamos a ir trasladando cada uno de los vértices. Vamos a trasladar B y vamos a trasladar C, para lo cual vamos a pinchar el compás en A y vamos a tomar las medidas correspondientes. Vamos a tomar la medida desde A hasta B y entonces vamos a llevar esa medida hasta la semirrecta en donde nosotros ya sabemos que está B. Lo voy a hacer con azul esto. Ahí va, me olvidé de dibujar, perdón. Ahí va, ahora sí. Entonces acá tenemos a B'. Luego vamos a hacer lo mismo tomando la medida desde A hasta C, ¿sí? Y vamos a llevarlo sobre la semirrecta que marcamos acá. Entonces ahí estaría C'. Perdón, ahí esa parte no quería marcarla. Muy bien. Bueno, con todo esto dicho y hecho, vamos a marcar, entonces acá tendríamos a B' y acá tendríamos a C', es decir que el transformado en este caso me queda ahí. Y ahora nuevamente vamos a repetir el procedimiento, pero ahora tenemos que hacer el giro con centro en B, así que vamos a unir cada uno de los extremos de ese segmento, lo vamos a unir con B, es decir, acá, y lo mismo a C' con B. Hay muy poquita diferencia acá, va a ser bastante costoso, pero luego lo que tenemos que hacer es hacer el giro retrógrado, es decir, en este caso en sentido contrario de las agujas del reloj, perdón, en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Y de ángulo B. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho antes.
vamos a tratar de trasladar, ¿sí?, el ángulo B sobre cada una de estas líneas que marcamos acá. Muy bien, vamos a hacerlo con un color que no moleste mucho. Bien, vamos a pinchar entonces el compás en B. Vamos a tomar una medida totalmente arbitraria, ¿sí?, y vamos a trazar entonces un arco de circunferencia. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es tomar la medida que hay acá y la medida que hay desde acá hasta acá, ¿no es cierto? A ver, la medida que hay desde acá hasta la intersección, ¿sí?, sobre la otra semirrecta del ángulo. Ahí. Esa medida es la que nosotros tendríamos que considerar apoyándonos acá en el compás y apoyándonos acá en el compás. Entonces, a ver, vamos a mover el compás hasta acá. La intersección de esos dos arquitos, ahí, ¿sí?, me va a dar donde considerar, ¿no es cierto?, el ángulo para trasladar C' en este caso, ¿no es cierto? Y vamos a hacer nuevamente lo mismo, pero en esta vez parándonos acá, ¿sí? Bien, van a ver que quedan como muy cerca, así que vamos a hacerlo con otro color, voy a hacerlo con este color de acá, y ahí entonces sería donde considerar para marcar el ángulo con B'. Bueno, a ver, entonces vamos a marcar dónde van a estar las cosas. Entonces, con el rosa era el ángulo que transformaba B' en alguien, así que sobre la línea rosa, este ángulo es el mismo ángulo B. Y con el verde clarito era donde iba a estar C', ¿no? Que era este de acá, así que ahí nos quedaría, ¿sí? Es decir, lo que hicimos fue trasladar este ángulo B sobre esta línea, que sería la línea que une C' con B, y me quedó el ángulo que está marcado en verde. Y lo mismo hicimos, trasladamos el ángulo B sobre la línea que une B' con B, y nos quedó el ángulo que está sobre lo rosa. Lo único que nos queda por hacer ahora es tomar las medidas correspondientes desde B hasta B' y desde B hasta C', porque B era el centro de la rotación. Bueno, desde B hasta B', y recordemos que esto lo tenemos que llevar donde dijimos que iba a estar B', que es en la línea rosa, que es justamente ahí. Perfecto. Ahí está B segunda. Vamos a ajustar ahora el compás, así, y vamos a trazar sobre la línea verde, ahí va a estar C segunda. Muy bien. Bueno, entonces vamos a marcar ahí. A ver, acá nos quedaría B segunda y acá nos quedaría C segunda. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bien. Bueno, unimos entonces B segunda con C segunda y nos encontramos con este segmento que está acá. Muy bien. Bueno, lo que nos pide después el ejercicio, que es bastante interesante, es que yo pasé del segmento BC al segmento B segunda, C segunda. Bueno, resulta que hay un giro, ¿sí?, que reduce estos dos giros que yo consideré a uno solo. Si hay un movimiento y es un giro, ¿no? Es decir, que los dos giros que a mí me dieron se pueden reducir a uno solo. Y lo que nos pide el ejercicio es que encontremos el centro de ese giro. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el centro de ese giro? Bueno, la construcción es sencilla, es un poco, acá tenemos demasiadas cosas, pero
lo vamos a poder hacer. Lo que vamos a hacer es tomar, en primer lugar, dos puntos cualesquiera del segmento, que obviamente vamos a tomar los extremos, ¿sí? B y C, y B segunda y C segunda. Lo que vamos a hacer después es tomar un segmento que vaya desde B hasta B segunda, que ya lo tenemos dibujado en este caso, y un segmento que vaya desde C hasta C segunda, ¿sí? Que eso no lo tenemos dibujado. Lo que voy a hacer igualmente para poder hacer el ejemplo un poco más claro es borrar todo lo anterior y me voy a quedar solamente entonces con los segmentos BC y B segunda, C segunda, ¿sí? Entonces, ahí va. Voy a borrar entonces toda esta parte de acá. Ahí vamos. Y, a ver, ahí está. Bueno. Y entonces sí vamos con la construcción. Unimos B con B segunda. Lo voy a hacer con azul esto. A ver, vamos a unir B con B segunda. Me quedó muy grueso. Ahí va. B con B segunda. Y vamos a unir también C con C segunda. Y a continuación lo que vamos a hacer es trazar las mediatrices, ¿sí? Las mediatrices de los dos segmentos que acabamos de trazar. Es decir, B y B segunda y C con C segunda. Recuerden que para trazar las mediatrices, si se quiere hacer con compás, lo voy a hacer con un color claro para no enchastrar demasiado el dibujo, lo que hacemos es, por ejemplo, para trazar la mediatriz de BB segunda, vamos a tomar una medida medio arbitraria, por ejemplo así. Vamos a dibujar un arco de circunferencia con la misma medida, muy importante, vamos al otro extremo y con la misma medida trazamos un arco de circunferencia y la mediatriz nos va a quedar en el punto, estos dos puntos son puntos de la mediatriz, ya que equidistan, ¿no?, de los dos extremos, con lo cual ahí va a pasar la mediatriz. Esa misma construcción es la que voy a hacer en CC segunda. Entonces vamos a abrir el compás lo suficiente. Para estar seguro podríamos tomar el compás con abertura hasta C. Vamos entonces a dibujar un arquito de circunferencia por acá. Con la misma medida vamos hasta C. Y vamos a dibujar entonces el otro arco de circunferencia. Voy a mover esto de acá para que me quede bien. Muy bien. Bueno, y vamos a trazar las rectas que corresponden, ¿sí?, a las mediatrices. Entonces, a ver. Acá tendríamos una mediatriz, que vamos a marcarla con otro color. Acá tendríamos una mediatriz que tiene que pasar por este punto y por este punto. ¿Sí? Ahí tendríamos una mediatriz, que es la mediatriz del segmento BB'. Y acá vamos a tener otra mediatriz, que tiene que pasar por este punto y por este punto. Ahí va. Bueno, esta la voy a tener que prolongar un poquitito. Ahí está. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir. Uní B con B segunda, uní C con C segunda, marqué las dos mediatrices, la mediatriz de BB segunda y la mediatriz de CC segunda. Esas dos mediatrices se han cortado en un punto, que es el que está acá, ¿está bien? Y lo que yo voy a decir es que ese punto, que llamo O, por ejemplo, es el centro de un giro, ¿no es cierto?, que me transforma BC en B segunda, C segunda. Por lo tanto, lo que nosotros podríamos decir es que la composición del giro retrógrado de centro B y ángulo B, compuesta con el giro directo de centro A y ángulo A, ¿sí?, esta composición terminó resultando la misma, ¿sí?, este producto, que el giro. Fíjense que en este caso tendríamos un giro que, si tengo A así, ¿no?, evidentemente el giro es
en el sentido horario, ¿no es cierto? Por lo tanto es un giro retrógrado. Además, en el caso, si ustedes recuerdan cómo hicimos el dibujo, en el caso que yo había dibujado el triángulo, B había resultado mayor que A. Entonces, como habíamos dicho, ¿sí? Si el giro es uno retrógrado y el otro directo, siempre va a hacer un giro que va a depender, por supuesto, de que si el retrógrado tiene un ángulo mayor, va a ser retrógrado, y si el directo tiene un ángulo mayor, va a ser directo. Así que en este caso el giro es retrógrado. ¿Con qué centro? Justamente con el centro O que acabo de hallar, y bueno, el ángulo podríamos marcarlo como BO, B segunda, por ejemplo, ¿no? BO, B segunda puede ser el ángulo de giro, ¿sí? BO, B segunda, es decir que este sería el ángulo de giro. Muy bien. Bueno, de esta manera entonces finalizamos este ejercicio. Nos vemos en la próxima clase.